Asambleísta Pierina Correa. Gracias, señora presidenta encargada. Buenos días a todos los señores asambleístas. Mi compañera y miembro de la comisión, Margarita Arotingo, ha sido muy clara en su exposición y ha resumido muy bien el informe elaborado, que surgió justamente al detectar problemas en la Casa de Acogimiento Institucional del Buen Vivir en la ciudad de Macas. ¿Y por qué generó alertas? Porque esa Casa de Acogimiento Institucional es administrada directamente por el MIES. Sin embargo, durante el proceso de fiscalización inicial a esta Casa de Acogimiento, descubrimos más pormenores de la permanencia por 2 años de la bebé, que fue luego encontrada asesinada y enterrada en los bajos de su casa en una población shuar. Ahí arrancó todo, porque no era posible que no se conociera, no hubiera respuestas por parte de quienes estaban a cargo del centro, sobre qué procedimientos se habían seguido a lo largo de 2 años para supuestamente generar un apego con una madre que vivía a 7 horas y media de camino de ida y otros tantos de regreso, que la dejó abandonada cuando nació y se desentendió de ella por mucho tiempo. Así arrancó el tema, pero en el transcurso de la investigación encontramos otras cosas también altamente preocupantes. 4 intentos de suicidio, gracias a Dios que no se lograron concretar, 4 intentos de suicidio. Y adicionalmente, como si no fuera poco, un caso inicialmente manejado como suicidio, pero que luego fue cambiado la tipología del delito a homicidio. En el momento, en Fiscalía, está la madre de la bebé siendo juzgada por asesinato y el caso del chico que supuestamente se había suicidado está siendo investigado como homicidio. ¿Qué hizo el MIES cuando salió todo esto? Simplemente dijo, desvinculamos al personal. No sabemos qué pasó con ese personal, no ha habido asignación de responsabilidades ni respuestas ante esas responsabilidades. También para completar el tema, les voy a decir, logramos que se cambiaran a esos chicos de la casa institucional y gracias a la coordinación con el municipio de Macas se los reubicó, porque saben que esa casa de acogimiento para los señores asambleístas principalizados que no conocen del caso, atrás estaba la cárcel y a un costado el cementerio. Y tampoco contaba con infraestructura de alcantarillado. Así que imagínense los hermosos y ricos olores que percibían esos niños en el momento de la cocción de los alimentos y el consumo de estos. Como les digo, ya Margarita hizo un resumen, yo voy a puntualizar ciertas cosas. Información relevante: ausencia del servicio para niños y adolescentes hombres en casos de trata. Sí existen casas de acogimiento institucional para mujeres por temas de trata, para niñas y adolescentes, pero no existen para varones. Es más o menos cuando hablamos de tema de violencia y violación sexual, normalmente nos referimos a niñas, adolescentes, mujeres de todas las etnias, todas las condiciones sociales, todas las edades, pero no nos estamos refiriendo a los abusos sexuales de todo tipo en contra de niños y adolescentes varones. Hay convenios con el Servicio de Atención y Protección Emergente, con el BID y UNICEF, identificando los mejores lugares donde eventualmente se desarrollaría esta infraestructura para acoger a niños y adolescentes varones en casos de trata. Y esto supuestamente debió haber sido resuelto a finales del 2024. Por lo tanto, ese seguimiento y fiscalización y los resultados de estos procesos serán incluidos en el tercer informe. Son informes trimestrales. El fortalecimiento del servicio de acogimiento familiar. Como ya dijeron, se han acreditado 32 familias. Yo he hecho, en mi calidad de presidente de la comisión, requerimientos de información de cuál es el proceso, cuáles son los perfiles que deben tener estas familias para ser certificadas como familias de acogimiento institucional, de acogimiento familiar, que es uno de los pasos previos
para la medida de última instancia, de último ratio, que es la institucionalización propiamente dicha, que separa familias y que tiene una afectación psicológica fuerte en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran albergados ahí. Hay una disposición del Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Ecuador que recomienda impulsar con fuerza procesos de desinstitucionalización, justamente recortar plazos. Hay chicos que pasan años en las casas de acogimiento sin una mirada hacia qué va a ser de su vida, llegan a cumplir 18 años y ya no pueden continuar, pero tampoco hay estrategias ni políticas que garanticen su reinserción en la sociedad, en su comunidad, al carecer de herramientas para enfrentar estos nuevos retos. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura ha incluido en su sistema SACHE las demandas de adopción nacional e internacional. En esto hemos hecho mucho énfasis en el marco del tratamiento del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes para acortar los tiempos, los procesos, tanto en la parte administrativa como judicial, porque pasan 3, 4, 5 años y no se concretan los procesos de adopción. Hay más de 2.000 niños institucionalizados en este momento. ¿Y cuál es uno de los problemas? Por ejemplo, las familias que están certificadas por entidades especiales en sus países de origen, las internacionales, las extranjeras. Normalmente ellos son más propensos a adoptar grupos de hermanitos. Imagínense si encima que están institucionalizados, abandonados y con requerimiento de medidas de protección, que encima se los divida porque no hay una familia ecuatoriana que los acoja como hermanos. Los extranjeros sí son propensos a eso, son propensos también a adoptar niños y adolescentes con discapacidades, de etnias, con enfermedades catastróficas, lo que normalmente en nuestro país es poco común, por no decir inexistente. Sin embargo, las políticas en este momento son que las familias que están certificadas para adoptar y son extranjeras están en la última fila una vez que se evacúe todo el requerimiento de familias nacionales. ¿Y saben quiénes son considerados familias extranjeras? 2 extranjeros casados, un extranjero y una persona ecuatoriana, o 2 ecuatorianos que viven en el extranjero. Mi pregunta reiterada es, ¿desde cuándo, por estar casados con un extranjero o por vivir en países de acogida, han perdido su ciudadanía ecuatoriana? Me parece un error y hemos estado trabajando en ese sentido. Hay acciones interinstitucionales que ya también fueron mencionadas, capacitación al DINAPEN en diferentes procesos, sobre todo en cuanto a servicios de protección especial. Miren ustedes el reciente caso de la detención y posterior asesinato con tortura de por medio de los 4 niños del caso conocido como las Malvinas. Eso muestra claramente o un desconocimiento de los procesos elementales en el caso en que están involucrados niños, niñas y adolescentes, o un quemiportismo total. Entre los dos no sé cuál es peor, pero ahí están las consecuencias y eso no puede volver a pasar. Hay los requerimientos ya, las recomendaciones como conclusiones, generar políticas integrales que sustenten en los niños, niñas y adolescentes la garantía de sus derechos con personal especializado en todos los niveles de atención. No puede ser un psicólogo simplemente, tiene que ser un psicólogo especializado en niñez y adolescencia. No puede ser un sociólogo o un trabajador social simplemente, tiene que ser un sociólogo o un trabajador social especializado en niñez y adolescencia. No puede ser cualquier juez o cualquier fiscal, tienen que ser jueces y fiscales especializados en niñez y adolescencia para que puedan acoger las recomendaciones de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las recomendaciones del Comité para el País y los principios, en este caso, de justicia restaurativa. Hace poco se dio una serie de reuniones en Suiza por parte del Comité de Derechos del Niño para el Ecuador. ¿Saben cuál ha sido el resultado, aunque no está todavía oficializado el informe? Terrible, estamos peor que el último informe que se hace cada 5 años. Terrible, quiere decir que no hay políticas públicas de parte de las instituciones del gobierno nacional ni del Estado ecuatoriano a favor de niños, niñas y adolescentes para garantizar su interés superior
sus derechos claramente estipulados. Y fuimos el primer país que firmó la Convención de Niños, el convenio más firmado en el mundo, firmado por nosotros en primer lugar y luego ratificado, lo que quiere decir que sus recomendaciones son vinculantes y que deben ser incluidas en nuestro marco jurídico. Hablaron del presupuesto asignado al MIES. ¿Sí saben dónde viene parte del presupuesto? De canje de deuda. Sin embargo, también han escuchado que apenas por encima del 55% es la ejecución presupuestaria del MIES cuando hay tantas necesidades, cuando hay tantos requerimientos, y no solamente para las casas de acogimiento institucional regentadas por convenios, sino también los CBBs, centros de atención directa a diferentes grupos de varias vulnerabilidades. Es hora de intervenir como Asamblea Nacional y apoyo la moción de Margarita para que todos en nuestro conjunto aprobemos este informe y continuar con el proceso de fiscalización de manera responsable y profesional por parte de la Comisión Especializada de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes del sistema de acogimiento institucional en el país. Muchísimas gracias por su atención. Señora Presidenta, gracias por la oportunidad de participar.